en las organizaciones hospitalarias, quizás lo más visible que ustedes puedan ver y que tiene un impacto realmente que se puede medir es la implementación de la HCI, porque además de estar implementándola en los hospitales provinciales, la estamos implementando en muchos municipios, en muchos hospitales municipales, en muchos sistemas de atención primaria municipal. Entonces, esa es por ejemplo, es un ejemplo de una de las líneas de trabajo muy fuertes que tiene que ver con la línea de lo informático, de la información, del manejo de las tecnologías y la información, que hacen a un sistema lógicamente más eficaz si lo tenemos mucho mejor eh, implementado desde las tecnologías digitales, bueno, que generan, ahorran mucho tiempo y generan mucha mejor articulación las distintas tecnologías, como por ejemplo la posibilidad de hacer esta capacitación a distancia, una de las ventajas que tienen las tecnologías, como también vamos a ver ahora cómo utilizamos también la posibilidad de las reuniones virtuales para trabajar en complejidad en salud, por ejemplo, para hacer ateneos sobre situaciones complejas, en hacer reuniones intersectoriales para poder decidir estrategias de intervención en situaciones psicosociales muy complejas o de salud muy complejas. Así que en ese sentido es que me interesaba encarar el tema de las urgencias en salud mental desde este punto de vista, porque además el Taraborelli tiene una función muy importante que cumplir en toda esta transformación y en esta práctica cotidiana también. Eh, Perdón, no sé cuánto tiempo, eso no lo hablé, cuánto tiempo tengo. Vos andame diciendo porque yo puedo hablar 4 horas seguidas, así que también les pido que eh, si les parece, me pueden interrumpir, hacer alguna pregunta, así lo hacemos más dinámico. Este, pero, pero bueno, más o menos, ¿cuánto decís que? Genial, yo había pensado una exposición de 45 minutos para después poder dar un lugar a preguntas, Perfecto. intercambio, Sí, sí, reflexión, buenísimo. más o menos. Dale, dale, que es un montón. Ya más de 45, ya la capacidad de atención también se va cayendo, así que mejor tratemos de hacerlo así. Bueno, em, yo le pasé a Agustín ahí unos documentos que pueden servirnos de apoyo. Son los documentos que produjimos desde la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud, eh, que conduce Julieta Calmels, como ustedes sabrán. Hemos producido algunos documentos a modo de protocolos, más que protocolos de guías, porque el protocolo es algo mucho más cerrado. Nosotros preferimos hablar de pautas de intervención o guías, perdón, ¿eh? Sí. Así que bueno, hemos producido algunas guías justamente para los equipos, para los trabajadores, para los dispositivos que puedan, en una materia que, como les decía, es un poco nueva en el sistema de salud, este, para que podamos guiarnos en prácticas que estén acordes a derecho y a los distintos lineamientos de trabajo y modelos de atención que venimos proponiendo. Entonces, si mal no recuerdo, son una, la más interesante para ustedes, que por ahí ya la conocen, porque obviamente la hemos promocionado, hay que ver si, siempre conviene insistir, porque a veces esas guías o esos documentos se van perdiendo y no se leen lo suficiente. Digo, tenemos la mala costumbre de no leer las guías que nos quieren, que hacemos para. Así que es bueno también volver a promocionarlas, quizás la más importante para ustedes para esta charla y que les puede servir para adelante es la guía de urgencias intrahospitalarias. Después tiene un anexo de urgencias en infancias. Después hay otra muy importante que complementa la atención de la urgencia en el hospital con la atención de las urgencias de salud mental en la vía pública, que son las pautas para el abordaje de las urgencias eh, en salud mental de manera intersectorial, que son pautas que armamos en conjunto con el Ministerio de Seguridad para la actuación interagencia entre policía y equipos de salud, básicamente en las emergencias en la calle, bueno, o en domicilio, en los traslados para evaluación, etcétera. Está muy buena esa guía porque explica de una manera muy práctica qué medidas tomar si llega primero la policía a la urgencia, si llega primero la ambulancia,
Ahí está, gracias. Bueno, es una guía muy... Nosotros además estamos haciendo una actividad que ya la hicimos en 27 municipios, donde el Ministerio de Seguridad convoca a todos sus agentes de seguridad, a todos sus policías, o al menos 30 policías locales que trabajan en la calle, digamos, y comisarios, la Comisaría de la Mujer los convoca a un espacio de capacitación conjunta, junto con guardias hospitalarias locales, eh, equipos de emergencia de salud, las ambulancias, etcétera, bomberos, defensa civil, bueno, todo aquel personal que en lo local pueda intervenir en una urgencia de salud mental en el sector público, son convocados una mañana para trabajar este documento. Es muy interesante porque se genera ahí un intercambio entre los agentes policiales y los equipos de salud, de personas que encarnan la intervención. Así que está muy buena. Ya la haremos dentro de poco, esperemos poder arreglarla para hacerla en Necochea, o bueno, la hemos hecho en Mar del Plata, y bueno, pronto estamos organizando para hacerla en Tres Arroyos, en fin, la estamos tratando de hacer en toda la provincia, porque es la verdad que está muy buena. Después hay otro documento que es la guía de atención de los consumos problemáticos, que es un poco una guía que explica un poco los circuitos y la red que tenemos bonaerense de atención a los consumos problemáticos. Y creo que es esto. Y después mandé ahí un resumen del plan quinquenal, que bueno, eso es más como un marco, que es el marco que le estamos dando a las presentaciones en general. Y me faltó por ahí el plan provincial de salud mental, este, 2022-2027, que bueno, después se los paso. Todo eso está en las páginas del ministerio, de todas maneras. Bueno, en cuanto a urgencias de salud mental, uno podría pensar las cuestiones más técnicas, más del momento, de la actuación en el momento, de que una persona entra en crisis. Podríamos pensar cuál es la definición de una urgencia de salud mental. Me parece que eso, por ahí son cuestiones que ustedes ya seguramente tienen estudiadas, y tampoco me parece que es algo que nos aporte tanto a la actuación en sí, pero bueno, ahí tenemos los primeros auxilios psicológicos, que es la posibilidad de hacer las primeras intervenciones en contextos que aparte las puede hacer un médico emergentólogo, no es necesario que haya un psiquiatra para los primeros auxilios psicológicos. Es un poco las cuestiones que manejan los sistemas de urgencia, este, los sistemas que intervienen en catástrofes, como nuestro CIES, y bueno, todo lo que hace emergentología y a la cuestión de acudir a los episodios agudos con las ambulancias, lo podremos explicar, pero toda esa parte, digamos, es un poco más técnica, no es algo que tenga una bibliografía ni conceptos tan difíciles, ni que haya que darle, me parece a mí, tanto desarrollo. A mí me parece que es mucho más interesante que podamos conversar cómo organizamos nuestro sistema local, nuestro dispositivo, para poder responder a las urgencias de salud mental de la mejor manera posible. Es un poco lo que me parece que está bueno que conversemos hoy. Sí, Martín, y una Sí, observación, un comentario, que una sí, situación que suele presentarse es, bueno, cómo nos posicionamos ante aquellas urgencias que quizá no tienen sintomatología aguda, pero que nosotros sabemos que si no intervenimos inmediatamente o a la brevedad, pueden generar el episodio agudo. sí. Bueno, buena pregunta porque, bueno, como ustedes saben ahí, esa es una zona gris que genera mucha controversia, mucha discusión, incluso algunas tensiones entre el Poder Judicial y los sistemas de salud. Porque, bueno, está esa cuestión que es un poco ambigua, no podría definirse de otra manera, pero que es un poco ambigua en la ley de salud mental respecto de lo que configuraría una urgencia, este, posible decir una internación involuntaria, es decir, restringir la libertad de la persona y obligarla a quedarse internada porque suponemos que hay un riesgo cierto, inminente para sí o para terceros.
Eso trae muchas confusiones porque una cuestión es la urgencia de salud mental, tal como está caracterizada en la ley de salud mental, que es una ley de derechos humanos y es una ley más de protección del paciente que una ley que organice en sí el sistema o que tenga alguna cuestión conceptual sobre la urgencia en términos de salud mental o psicológicos. Es una ley que protege los derechos del paciente y está muy bien porque, digamos, un diagnóstico de criterio de internación por salud mental antes de la ley era manejado discrecionalmente por el juez y el médico psiquiatra, con lo cual no teníamos una respuesta en clave de sistema ni de concepciones de salud acorde. Entonces, haber aclarado el asunto de la internación involuntaria es algo importante de la ley. Ahora, nos queda organizarnos respecto a todo lo demás que rodea, porque si bien podemos, como dice la compañera, enfrentarnos a un problema que no sea, que no configure una urgencia en los términos de la ley de salud mental, que no sea una urgencia en los términos de riesgo cierto inminente que justifiquen la restricción de la libertad del usuario y una internación involuntaria, sino que lo que ocurre es que conviene atenderlo prontamente. Y eso es un parámetro que nosotros lo, lo entendemos más dentro de lo que sería la complejidad psicosocial de las situaciones de salud mental que atendemos. Es decir, en el caso por caso, sujeto por sujeto, uno puede ver que es perentorio, es urgente, es una emergencia, es lo más rápido que podamos intervenir, acompañar, generar espacios de tratamiento, de escucha, de acompañamiento para ciertas situaciones graves o agudas, digamos, es muy llamativo que a veces se las llama graves, a veces agudas, siendo términos en principio dicotómicos, pero bueno, cuestiones de la materia que estudiamos, ¿no? Que es difícil tener definiciones certeras realmente en todo lo que es comportamiento humano. Así que creo que eso está explicado por ahí. Pero bueno, cuando nosotros enfrentamos situaciones psicosociales de cierta vulneración, se hace urgente realmente muchas veces intervenir. No necesariamente con una internación breve, ni con una internación en una guardia hospitalaria, pero sí se hace necesario no dejar pasar más tiempo y que los procesos subjetivos lleven a una crisis peor, que quizás sí ya entremos en una urgencia propiamente dicha, como decía Agostina. Entonces, me parece que es bueno distinguir ahí que no tenga un criterio de salud mental por tal como lo define la ley, no quiere decir que no. Primero, no quiere decir que no requiere una internación breve, que puede ser voluntaria, o, o que no requiera un tiempo de internación voluntaria también en términos de tratamiento. A veces lo llamamos a eso subagudo. Hay varias situaciones que conllevan a ese problema. La más común y la más extendida, incluso en nuestro imaginario social, es la de los consumos problemáticos. La internación para el tratamiento de los consumos problemáticos como estrategia de cuidados, porque es muy interesante lo que ocurre con todo nuestro trabajo con las comunidades terapéuticas, unidades residenciales, hogares de Cristo, Cedronar, todo esa red que hay de atención para los consumos problemáticos, que tienen entre sus ofertas la internación. Venimos trabajando muy fuertemente cuál es el sentido y el efecto de esa internación. Porque uno podría pensar, en primer lugar, que es lo que en el imaginario social más domina y lo que nos reclaman los familiares de personas con estos problemas, es la abstinencia obligada. La abstinencia obligada, si realmente está configurando un riesgo, podría tratarse en un plano, sí, hospitalario, en, a veces esto se lo llamaba procesos de desintoxicación, que tiene que ver con poder salir de ese primer momento agudo, producto de la intoxicación de sustancias. Este, Ahora, eso dura muy poco en general y no es lo que configura la estrategia que va a poder. Ese es un momento en el proceso de, por ejemplo, de la problemática del consumo.
pero es un momento que dura poco en general, y lo definitorio está en el proceso de tratamiento. Entonces, muchas veces la internación por consumos problemáticos tiene su eficacia en el proceso de cuidados, de revinculación con lo social, de inclusión social, de acompañamiento a el acceso a derechos básicos, que muchas veces eso también es lo que ocurre, digo, trabajo, educación, alimento, techo, etcétera. Muchas veces esos procesos de los consumos problemáticos en internación encuentran una cura, una solución, un pasar a otra cosa, realmente en procesos de internación. Pero bueno, ya son voluntarios, no solo por una cuestión legal, sino por una cuestión clínica, uno podría decir, porque la verdad que en tantos años de experiencias con las adicciones y los consumos de sustancias, entendemos que es muy difícil y hasta improbable y hasta iatrogénico y hasta impráctico eh, por obligación hacer que una persona deje de consumir sustancias, ¿no? Eso en general no resulta, incluso resulta para peor. Eh, Así que eso es en lo que hace a diferenciar una internación por eh, voluntaria y por tratamiento o en algún sentido más subagudo que la internación en realmente una urgencia que no tenga otra posibilidad que sea la internación breve, la aplicación de medicación o de técnicas de contención que puedan ir haciendo que se resguarde incluso la integridad de la persona en cuestión y de los terceros, ¿no? Y de las otras personas. Pero es importante hacer esa diferenciación porque en general lo que viene ocurriendo tanto desde los sectores de la sociedad como de otras áreas, justicia sobre todo, seguridad, incluso desarrollo social, desde otras áreas del Estado, tienden a confundir, quizás a propósito, por desconocimiento o por un poco una expresión de deseo, tienden a confundir estas dos cuestiones. Y entonces nos suelen llenar los hospitales de oficios judiciales por personas que tienen consumo problemático, lo cual Sí. nos rompen las guardias, no es una intervención que sea del todo eficaz, y bueno, es importante que nosotros lo diferenciemos, al menos. Iba a Porque agregar esto de sí, que particularmente, por ejemplo, en el caso de nuestro hospital, lo que sucede es que también, digamos, por una cuestión de una situación que excede o que complica muchísimo a la familia o a los amigos de la persona o a quien sea que puede hacerlo llegar al hospital en una situación probablemente de urgencia y de intoxicación, cuando nosotros lo recepcionamos y lo recepcionamos directamente en el Hospital Taraborelli, hay un montón de equipamiento práctico necesario para poder intervenir ante una situación de intoxicación para luego poder implementar un tratamiento y una estrategia de salud mental interdisciplinaria con el que no contamos, ¿no? Digo, como esto de poder hacer una evaluación para saber si en función de la cantidad de sustancia y del tipo de sustancia que esa persona consumió, se puede o no brindar tal o cual medicación psiquiátrica, ¿no? Como, digamos, y todas las cuestiones que tienen que ver con el monitoreo y con estudios específicos, que por ahí sí se pueden garantizar en un hospital general, sin eso también es muy difícil hacer un acompañamiento integral, sin esa primera fase, digamos. sí, igual, en principio yo diría que no es lo más definitorio ni lo más importante las cuestiones más técnicas o más orgánicas en cuanto a las intoxicaciones. Sí, hay algunas cuestiones más medicamentosas que pueden ayudar o facilitar, como las benzodiazepinas. Bueno, hay algunas cuestiones, pero que me parece que son más del estudio médico y no son tan definitorias. Yo creo, por la experiencia y por lo que venimos viendo, lo más importante para la desintoxicación o esta primera crisis con que llegan algunos usuarios
es el recurso humano más que la cuestión más técnica o más el recurso humano que pueda poner palabra ahí donde la persona no quiere estar, ahí donde se necesita una pausa, que quizás una de las definiciones me parece más importante que tenemos sobre urgencias de salud mental o sobre respuesta a urgencias de salud mental es poder poner ahí palabras donde solo hay acción, ¿no? Esa es un poco la técnica clínica, uno podría decir, eh, más ligado a lo psicológico en cuanto a sostener una crisis de salud mental, incluyendo las intoxicaciones por crisis de consumo de sustancias. Este, También hay elementos técnicos como por ejemplo la contención mecánica, que en general no es necesario, pero a veces se hace necesario tener una contención mecánica porque no hay otra manera de hacerlo. Bueno, hay lineamientos y modos que se han desarrollado para proteger la integridad de las personas y entonces no se lo puede atar con una gasa. No sé. Primero, tenemos que saber que se lo puede atar, pero tiene que ser con los elementos aprobados para poder hacerlo, que son esas pulseras que tienen acolchonado para evitar lastimar la piel de las personas que atamos. Tienen que ser en esas condiciones, pero sí está permitido, además de los inyectables o las medicaciones vía oral. Pero lo importante ahí es poder establecer esa pausa, poder establecer ese límite. Si se trata de una internación involuntaria, es un límite legal que se le pone, incluso se sostiene con policía si es necesario, si no alcanza. Eso lo pueden leer en las pautas de seguridad, porque también hay mucha confusión en el sector salud sobre las involuntarias en nuestra provincia de Buenos Aires. Yo lo vengo viendo en la mayoría de los hospitales. No sé en el de ustedes cómo funciona, pero estamos teniendo muchos hospitales generales, sobre todo municipales de ciudades más chicas, este, como que es automático, una involuntaria se acompaña sí o sí todos los días de internación con policía. Y eso no es correcto, no es así. La policía, su función es generar cuidado sobre la seguridad. El sentido de la presencia policial es solamente si se justifica que hay riesgo real de que haya problemas de seguridad para la persona en sí o para el personal del hospital o para los otros pacientes. Esa es la razón que sostiene una custodia policial. El policía, aparte de la custodia policial, tiene que estar afuera de la habitación, no puede estar adentro, y en general conviene que no sea un solo policía, sino que sean dos por cualquier situación, pero los cuidados de la persona internada no lo hace la policía, lo hace el equipo del hospital. Una obviedad, Martín, pero te no hago es una tan consulta. obvio en general. Sí, sí, Se solicita juzgado porque hay una gran complicación que tenemos nosotros en la ciudad. Bueno, estaría buenísimo si se acercan a hacer la reunión acá con sí, seguridad, con justicia y con salud. Un sí, poco como te contaba Agos, nosotros somos un hospital específico de salud mental, no tenemos el área clínica y generalmente cuando, bueno, hablando de intoxicaciones o de otras situaciones que tienen otras cuestiones de salud, los pacientes de salud mental, de salud graves, digamos, que hay que atender primero antes que la salud mental, van al hospital general. Y en general ahí policía acompaña hasta llegar y después no suelen quedarse. Y después en nuestro hospital, bueno, las internaciones voluntarias rara vez quedan con custodia policial, en general no, son solamente las internaciones en las cuales el paciente tiene algún conflicto con la ley y está detenido y por eso está la custodia policial, sino en general no. Pero a veces hemos llamado para intervenciones en las cuales, bueno, el personal que había no era suficiente como para contener la situación del paciente y corría riesgo. Y hay veces que no han querido intervenir, que nos refieren que si está dentro de la institución, si sucede dentro de la institución, ellos no tienen criterio para intervenir. sí, eso es correcto, lo que dice la policía, pero sí, más allá que vos tengas el personal suficiente o no, por más que vos tengas el personal suficiente, puede ser que la conducta del paciente de todas maneras configure un riesgo para la seguridad, porque agrede al personal, porque amenaza, bueno, hay varias situaciones. En ese sentido se le puede pedir al juez
que ordene la custodia policial por tantos días, o hay que decir hasta cuándo. El juez sí debería ordenarlo si ustedes se lo solicitan justificando el porqué. En general, la policía se ampara en esa cuestión que no es del todo correcta. Si hay problemas de seguridad, la policía debería poder acompañar. Después, al que tiene una condena y está privado de su libertad porque tiene una condena, eso ya el juzgado mismo penal lo manda y eso no es un problema. El problema se suscita con las situaciones de salud que tienen algún tipo de riesgo y que creemos que necesitamos la presencia policial para resguardar el contexto, el lugar y la seguridad en general. Eso está explicado en las pautas y es lo que explicamos siempre en las capacitaciones con la capacitadora de seguridad, que siempre va ella y yo a todas estas charlas, que ya la venimos haciendo, y esta consulta es muy común, por eso se los cuento. El sector salud, en este caso el hospital, debería tener, y si no lo tiene, debería intentar construir los recursos necesarios para sostener una crisis que configure cierto riesgo. Ya les digo, con acompañamiento más cercano, incluso podemos llegar a la contención mecánica, sin necesidad de llamar a la policía. Pero bueno, hay estas zonas donde sí realmente está comprometida la seguridad, donde podemos pedir al juez y el juez debería dar curso a nuestro pedido. Incluso hay una costumbre un modo de hacerlo que no viene solamente de la salud mental, sino que el director del hospital puede pedirle al comisario más cercano una ayuda por un problema de seguridad que se esté dando en el hospital. Que puede ser por un paciente de salud mental que está agrediendo o que... Eso también deberían responder. Lo que pasa es que esa respuesta no necesariamente configura que el policía se quede todos los días custodiando, sino que esa sería una intervención hasta que cese el problema de seguridad. Conviene hacer acuerdos con los jueces de familia cuando nosotros estamos decidiendo que necesitamos la presencia policial. Incluso en algunos hospitales, por ejemplo, la otra vez en el Allende de Mar del Plata, venía una derivación desde Tandil y el juez que estaba derivando, los mismos jefes del servicio y el director del hospital del Allende, le pidió, lo traen y lo aceptamos si viene con custodia policial porque tenemos una situación que este muchacho no conocemos. Bueno, la custodia se quedó un par de semanas, después no era necesaria realmente. Pero sí, ese es el problema que a veces tensa a la policía, los comisarios que no quieren perder, ellos dicen así, ¿no? Necesito a estos oficiales en la calle, no los puedo tener acá parados, y se generan esas tensiones. Las tendría que resolver el juez. El juez las tendría que resolver si la policía no está queriendo colaborar. A veces los jueces tampoco hacen lugar a ese pedido o los juzgados de familia tienen poca incidencia sobre la policía. Los juzgados penales y la fiscalía tienen mucho más poder de mando sobre la policía. Esa también es otra verdad. Lo que nos conviene es trabajar cerca del juez con estas situaciones. Hablar por teléfono con el secretario del juzgado, sentarse en una mesa. Eso es lo que más conviene. Y en ese sentido, también, justamente un poco yo les quería conversar en este marco más de sistema, porque algo que complica a las urgencias de salud mental intrahospitalarias, además de las cosas que estamos comentando, muchas veces tiene que ver, como estamos diciendo ahora, con la entrada, con el ingreso del usuario, las condiciones de ingreso, si es por orden judicial, si viene o no viene con policía, con qué conducta entra, pero muchas veces nos pasa algo que es muy común en nuestra tarea cotidiana, que es que el problema se da mucho en las condiciones de salida. Es decir, que cuando terminó el episodio agudo y podemos dar el alta, ahí empiezan algunos problemas que van desde que el usuario no tiene dónde vivir o no tiene redes de apoyo porque la familia no lo quiere más, no se lo aguanta más, no tienen dinero, no tienen recursos, etcétera, etcétera,
hasta la cuestión de que no encuentra los acompañamientos necesarios en el ambulatorio para evitar una nueva crisis. Entonces tenemos estas situaciones de muchos usuarios que reinciden en entrar a la guardia con un episodio agudo frecuentemente. Entonces, para nosotros, además de tener las técnicas, los elementos y los recursos necesarios, mínimos, para poder sostener las crisis y las urgencias de salud mental dentro del hospital, nos parece muy importante todo lo prehospitalario y posthospitalario, que incide también en la vida interior del hospital, en definitiva. Eso nos trae muchos problemas. Entonces, en ese sentido, por eso en el título de la charla yo había aclarado poner el tema de la continuidad de los cuidados. O sea, uno de los problemas principales que heredamos del sistema fragmentado de salud es el mal manejo de las urgencias médicas, porque en general la respuesta de la urgencia es aislada del sistema. Es más, tenemos una lógica de rotación de jefes de guardia que no nos permite tener una continuidad de tratamiento durante la internación, menos posterior. Porque un jefe de guardia piensa una cosa, el otro jefe de guardia piensa otra al otro día. Uno pensaba que no le tenía que dar el alta, viene el otro jefe de guardia y le da el alta. En salud mental sufrimos mucho esas diferencias de criterios, quizás en otras áreas médicas no hay tanta ambigüedad en cuanto al criterio, pero para nosotros es fundamental que la guardia de salud mental tenga una continuidad de procesos de trabajo conjunto, que tengan capacidad de planificar las respuestas, de reunirse, de poder ir gestionando con los recursos que tienen la mejor respuesta posible. Eso incluye, digo, lo más básico y lo más simple, que es como estamos solucionando muchas de las cuestiones complejas en salud mental, que es la comunicación entre profesionales y el equipo por celular. Parece una obviedad, pero nos está dando un montón de eficacia poder comunicarnos rápidamente y con precisión entre distintas áreas por medio del celular. Incluso en muchas situaciones de alta complejidad estamos armando grupos de WhatsApp sobre fulanito de tal, porque es tanta la complejidad de las áreas que intervienen. Entonces en esos grupos a veces tenemos la guardia del hospital que ya lo recibió 7 veces en la ciudad. Tenemos el equipo de trabajo regulatorio, no sé, desarrollo social que viene acompañando a la familia, etcétera, etcétera, muchas veces en complejidad, poder generar reuniones y, bueno, uno que justificaría mucho es, si ustedes tienen un usuario que a cada rato sistemáticamente vuelve a poner en urgencia y vuelve a entrar a la guardia, es interesante ahí poder poner una pausa, juntar a todos los involucrados en la asistencia de la situación y generar estrategias de cuidado y de tratamiento. Incluso ir viendo, monitoreando cómo van saliendo para irla, como en cualquier tratamiento, ningún tratamiento es rígido, ¿no? Que ya sabemos cuál es el camino del tratamiento, sino que se va replanteando en la medida que va avanzando el tratamiento. Eso es más fácil de verlo en lo individual, pero en situaciones complejas de un tratamiento más psicosocial no es tan fácil de verlo, ¿no? Y volvemos a los recursos del sistema médico hegemónico tradicional, un sistema de derivaciones burocráticas, donde encontramos a instituciones más preocupadas para justificarte el no, invirtiendo energía para ver cómo sí te ayudan, cómo lo ingresan, cómo lo atienden. Estamos en esa situación, hemos llegado en nuestro sistema fragmentado de salud. Por eso es muy importante para toda la práctica, al menos de salud en general, pero de salud mental por lo menos, poder entender o poder ir practicando el modelo de atención que proponemos. Ustedes saben que en el plan quinquenal del Ministerio de Salud tiene 3 líneas fuertes de gestión para el plan, para ir armando el plan,
que una es la línea de gobernanza, de gestión, otro es la línea de financiamiento, y la tercera, muy importante, que es, me parece, la que más nos importa a nosotros, es lo que llamamos el modelo de atención. El modelo de atención de lo que habla es de las prácticas de los equipos y de los profesionales y de los equipos de salud. Es cómo transformamos nuestras prácticas. Por supuesto, no es un modelo que inventamos de la nada ahora. Tiene que ver con un montón de prácticas antecedentes que se han dado en el campo de la salud mental y que hemos ido tomando de experiencias de la salud comunitaria, de la atención primaria. Entonces, ese modelo de atención para nosotros es fundamental para poder ir organizando las prácticas de nuestros dispositivos de salud mental, en este caso del Hospital Tara Borelli, y organizando las prácticas en general del sistema de salud. Por eso a mí, últimamente, en las capacitaciones y en las charlas que damos, siempre trato de introducir este tema porque realmente es una guía de cómo podemos organizar nuestros servicios y nuestras prácticas, incluso en urgencias, o más que nada en urgencias. Porque la eficacia en la respuesta a una urgencia no va a estar dada solamente en la respuesta en el episodio agudo. Ahí lo más importante es estar en tiempo y forma. Yo diría más en tiempo. En forma con lo que se tenga. Lo más importante de una urgencia de salud mental es no rechazarla. Y si tenemos dudas de que sea tan urgente o que tenga riesgo cierto inminente, bueno, sostengámosla hasta que despejemos esa duda. Ustedes saben que además en la provincia de Buenos Aires tenemos un problema estructural con las emergencias médicas, porque la verdad que gran parte de la solución que podríamos encontrar a las urgencias de las guardias hospitalarias es si pudieran funcionar el sistema de emergencias médicas de las ambulancias. Si eso funcionaría, a la guardia del hospital llegaría lo que realmente dudamos que requiere una internación o una intervención bien especializada. La mitad de los oficios judiciales, si tuviéramos un sistema de emergencias de salud mental, no llegarían a la guardia del hospital. Digo la mitad, a veces menos. Entonces ahí tenemos un gran problema. Yo se los comento porque, si bien quizás no es lo que específicamente estábamos hablando de lo intrahospitalario, pero necesitamos que todo el sistema y todos los efectores y todos los que estamos en el campo de la salud mental del sistema reclamemos que las emergencias de salud mental funcionen como tienen que funcionar. Hoy en día en la provincia de Buenos Aires, el gran porcentaje de urgencia de salud mental lo atiende la policía con el 911. Es un problemón. Que no... Cuando llaman, los policías llaman al sistema de emergencia local, les dicen, no tenemos psiquiatra, no, salud mental no hacemos, solo hacemos riesgo de vida. Estoy haciendo una generalización, ¿no? No sé si es exactamente lo que pasa en Necochea, pero debe ser parecido. O los que tienen sistemas de emergencia con alguna respuesta en salud mental, bueno, lo que terminan haciendo no es una respuesta en salud mental, es una respuesta jurídica. Llaman a la policía, suben al usuario obligado a la ambulancia con la presencia policial, lo trasladan a una guardia y la que decide es la guardia hospitalaria. Gastamos recursos de ambulancia, recursos de policía, profesionales médicos y tensamos una guardia que no siempre están con tanta holgura como para estar evaluando si es una urgencia o no. Entonces, ahí ya tenemos un problema estructural de raíz que está relacionado a que, bueno, las emergencias médicas están administradas por cada municipio. Con lo cual tenemos 135 sistemas locales de emergencias médicas de ambulancia. Es imposible gobernar eso y organizarlo. Lo estamos intentando, nos sentamos con los intendentes, ahora en el COSAPRO va a salir una recomendación para municipios para que organicen la atención de salud mental con un modelo y un sentido que le estamos, desde la Subsecretaría de Salud Mental y el Ministerio de Salud, lo vamos a publicitar ahora, a promover, a pasárselo a los municipios en la reunión del Congreso de Secretarios de Salud, el Congreso Provincial, propiamente dicho.
Pero bueno, es un problemón que tenemos y yo insisto, nosotros desde el hospital tenemos que insistir con que la evaluación ocurra cuando se va a hacer el traslado. ¿Cuántas veces llega la ambulancia a trasladar y la persona no tiene ninguna crisis? Lo único que necesitaba era acceso a la salud. Quizás rápido, quizás sí está en problemas y requiere una atención lo más rápida posible, pero no es una urgencia de salud mental para llevar al hospital. Entonces, si nosotros no arreglamos eso, nos vamos a seguir complicando, peleándonos con la policía, con los jueces, por eso se lo transmito y necesitamos que todos entendamos que eso es lo que necesitamos de nuestros municipios. Hay un proyecto, pero no se pudo avanzar mucho, nuestro ministerio lo tiene la idea de hacer una empresa provincial de emergencias y que los municipios contraten esa, así tenemos una práctica homóloga en todo el territorio, porque no hay sistema que funcione con esa fragmentación y esa heterogeneidad. Entonces, bueno, pero hoy, la actualidad, estamos en este problema. Este problema también nos permite a nosotros, que lo venimos haciendo con las regiones sanitarias y con los municipios, contestarle al juez que no vamos a trasladar al usuario al hospital porque la guardia está... Yo tengo el 8 juzgados de familia de La Plata, le mandamos una circular firmada por mí como director, que les dice que los oficios judiciales van a pasar a una lógica de evaluación programada. Donde nosotros decidamos que vamos a evaluar, en el domicilio, en un CPA, en una salita, en un hospital, porque somos nosotros, el sector salud, que vamos a decidir dónde se evalúa y qué se hace con esa crisis de salud. Entonces, lo digo porque también el área legal del hospital tiene que empezar a incorporar estas cuestiones, además de sentarse con los jueces y acordar un circuito que sea eficaz. Somos todos del mismo estado, no podemos estar siendo tan torpes en la respuesta a las urgencias. Tenemos 3 ministerios metidos en este lío y no nos podemos organizar para hacerlo bien. Salud tiene mucha responsabilidad en eso, por esto que les decía, porque no tenemos un sistema de emergencia que responda como tiene que responder. Martín, Sí. esta empresa provincial de emergencias entonces funcionaría como un servicio de atención a domicilio. No, la idea de la empresa es que los municipios, en vez de contratar, porque muchos municipios tienen tercerizado su sistema de ambulancias. Una empresita que pone las ambulancias, los médicos, es imposible articular nada con esos. Y muchos municipios ponen su dinero en comprar los móviles, en pagarle a los médicos, que es una plata importante. Entonces lo que plantea el proyecto es que la empresa sea provincial para que sea más eficaz, tenga prácticas homólogas y ofrecerle a los municipios que gasten su dinero en un servicio de calidad. Esa es la idea. Pero está todavía, no pasó por el Congreso Provincial todavía, está ahí en no sé en qué instancia. No se dieron los tiempos políticos para presentarlo, en fin. Es Bueno, una pero en obra caso menor. de que funcione, descomprimiría la guardia en términos de que quien va en la ambulancia podría hacer una evaluación y verdaderamente decidir si es una situación para internación o no. Tal cual, tal cual. Hoy en día, el municipio de Lanús, el municipio de Merlo, el municipio de Quilmes, el municipio de Moreno, el municipio de Loma de Zamora, y debe haber alguno más, tienen en su sistema de emergencias municipales un equipo en sus ambulancias que no traslada al hospital porque sí. Que cuando va a hacer el traslado, primero evalúa la situación. Incluso, les digo más, ni siquiera a veces hay que ir al domicilio. A veces con llamar por teléfono a la familia es suficiente para despejar, hacer un triage ahí de qué está pasando realmente. Muchas veces es suficiente con un llamado por teléfono y acceso a la salud, ¿no? El llamado y garantizar el acceso a la salud que necesite esa persona. Hoy estamos lejos de esa empresa, pero digo, es la diferencia que tenemos con la policía, que la policía es provincial y mal, bien, más o menos, pero todos saben lo que tienen que hacer. Después, en lo local te pueden, a vos, digamos, pueden hacer sus interpretaciones libres según sus recursos y sus intereses, pero la policía tiene un protocolo homólogo y saben qué hacer con un paciente de salud mental en la calle. No crean que no, o deberían saberlo, digo, están las
los canales dentro del Ministerio de Seguridad donde los capacitan, tienen protocolizado todo eso. Pero bueno, si ellos después se encuentran en el local con una ambulancia que no responde como debería responder, bueno, ellos también. Así que es un sistema muy desordenado en ese sentido, que tiene varias capas geológicas de organización que van chocando, y la verdad que no nos costaría tanto hacer algo integrado. En el municipio de La Plata tuvimos que hacerlo, porque la mayoría de los hospitales son provinciales, estaban muy estresados con los oficios judiciales. La Plata tiene más de 700.000 habitantes, un conurbano muy picante, con lo cual los 5 hospitales que tienen guardia de salud mental están estresadísimos, tuvimos que intervenir. Bueno, pero lo mismo le pasó a estos municipios que le dije. Merlo, 700.000 habitantes, Moreno, 500.000 habitantes. Entonces, ellos tuvieron necesidad, porque si no, yo me acuerdo, yo entré a trabajar en Merlo en el año 2016, teníamos 200 pedidos de oficio por semana. Un delirio total. Reiteratorias. Bueno, despejamos todo eso. O sea, hubo una necesidad de hacer. No podíamos llevar a 200 personas a la guardia del hospital, Héroes de Malvinas de Merlo. No, no lo podíamos hacer. En fin, por eso se los digo, porque desde nuestro lugar nosotros no podemos hacer mucho en la guardia del hospital con esto que les estoy contando, pero sí es importante que la institución hospitalaria de nuestro ministerio sepan esto y reclamen esto. En este caso, deberíamos sentarnos con el municipio y acordar un modo de responder a los oficios judiciales, porque al municipio le debe llegar el oficio judicial pidiéndole el traslado, seguramente. Y ellos también tienen su problema con esto, no es que lo hacen de malos. Entonces, algo muy interesante que puede hacer el hospital y que podemos promover desde la región sanitaria, incluso convocando a la municipalidad, es hacer una mesa de acuerdos para la respuesta a oficios judiciales. Incluso, no sé si ustedes solo reciben de Necochea o posiblemente, capaz, no sé si están recibiendo de algún municipio vecino. ¿Demanda? Porque bueno, habría... Sí, recibimos de otros municipios vecinos, pero la verdad es que no es con tanta inmediatez, generalmente es más programado. Ah, bien. A través del servicio de gestión del usuario se organiza la derivación en tiempo y Ah, claro, forma, claro. digamos, llega con todo lo que Está tiene bien. que llegar. En general, Ah, bien, sí, bien. lo que sucede es esto que decís, digamos, con las urgencias de la calle. Hay un espacio, un grupo, si se quiere, digamos, de protocolo de salud mental. Generalmente la mayoría de las veces lo activa policía. Cuando lo activa salud es porque ya es una situación más evaluada y más inminente, que es necesario que se lo vaya a buscar al paciente porque se agotaron todas las estrategias y no hubo otras maneras de llegar a la guardia de salud mental. Y generalmente el resto de las activaciones las hace policía, que se encuentra con la situación en la calle y hacen la activación de protocolo, y ahí es donde queda obligado también el hospital municipal a sacar la ambulancia, llevarlo, hacer los traslados, digamos. Muchas veces no, esto que decís, no son situaciones de urgencia que requieren. Además, en este momento el municipio cuenta con una sola ambulancia para todo el municipio Claro, y claro. zona, digamos. Entonces, es una gran problemática de salud, digamos, tener que disponer siempre para ir a hacer las evaluaciones. Sí, esa sería una posibilidad. Juntarse con el municipio y generar acuerdos. Si hacemos las pautas de seguridad en el municipio, también pueden promover que la hagamos ahí. Le piden al secretario de salud, o lo podemos hacer por medio de la región, o ustedes, si tienen relación y comunicación con la Secretaría de Salud del municipio, le pueden proponer que hagamos esta jornada de pautas, que más allá de la capacitación del momento, genere una mesa de trabajo. La idea de estas reuniones también es generar una mesa de trabajo para mejorar los circuitos locales con respecto a este tema que siempre nos suele estresar bastante la guardia. Bueno, no sé si... Igual estamos conversando, buenísimo. Estoy viendo si me quedó algo en el tintero que les quería compartir. Bueno, en este sentido, también es conveniente que invirtamos algunos recursos humanos del hospital en
generar y sostener procesos intersectoriales, o sea, mesas de trabajo con el municipio, con los juzgados, con la comisaría, o todos juntos en una mesa de salud mental. Digo, conviene ahí para organizar mejor la entrada y la salida. Recién hablamos de la entrada. En la salida nos pasa lo mismo. Cuando tenemos el alta, luego del episodio agudo de una persona por salud mental, si no garantizamos la continuidad de cuidados, es lo más probable es que nuestra intervención quede trunca, porque va a volver a entrar en una situación de crisis, vamos a volver. Entonces, es una pena a veces intervenir en la urgencia y no poder garantizar el proceso de continuidad de cuidado, ¿no? Porque es una pena, digo, de malgasto de recursos y una pena para el usuario, que ustedes por ahí entienden, nosotros entendemos que la urgencia, la emergencia es una oportunidad también, lo solemos decir, y en salud mental lo entendemos. La emergencia del sujeto, tal como nosotros concebimos al sujeto humano, ocurre en esos momentos de angustia y de crisis. Lo mejor que se puede hacer en cualquier crisis y angustia de salud mental es estar ahí mediando con alguna palabra y acompañando. Eso es más importante que la especialidad del psiquiatra o el psicofármaco, o digo, algo que sí, obviamente, es de gran ayuda. Digo, los psicofármacos actuales son, la verdad que nos posibilitan muchas estrategias de cuidado mucho más eficaces, porque el psicofármaco contiene, baja la sintomatología, la verdad que nos permite, si pensado el psicofármaco desde ese lugar, nos permite la inclusión social incluso, el psicofármaco. Entonces, pero no es la solución. Digo, por ahí nosotros coincidimos en eso, pero en general en el imaginario y en la demanda está la idea, desde jueces hasta familia, de que, bueno, denle una pastilla, medíquenlo, enciérrenlo y ya está. Lo cual es lógico, porque no estamos hablando de crisis de una persona que solamente está angustiada, estamos hablando de crisis que generan intentos de suicidio, intentos autolíticos, agresiones a terceros. Es lógico que las personas se angustien y desesperadamente pidan una medida fuerte. Pero nosotros ahí tenemos que responder con una medida eficaz, no con una medida represiva y nada más. Sí hay que poner límites, sí hay un momento donde hay que obligar al usuario a determinadas cuestiones, pero eso es una ventana, es un momento. Es mucho más importante el proceso entero de cuidados y de salud. Por eso digo, también conviene hacer mesas y acuerdos por situación o en general con los distintos efectores de los procesos ambulatorios, de atención primaria. A nosotros nos conviene como hospital que nuestros usuarios cuando salen tengan garantizado la atención, la mejor atención posible de acuerdo a su situación. Y para eso nos conviene armar acuerdos con las instituciones del primer nivel o municipales, etcétera, ¿no? Todo eso puede ser acompañado por la región. Nuestros equipos regionales de salud mental tienen estas indicaciones en acompañar a los hospitales, a los municipios, a nuestros CPA, a nuestros dispositivos, a poder trabajar en red. Bueno, y de paso les voy cerrando este tema del modelo de atención, que a mí me parece tan importante, porque ahí ya nombramos 2 o 3 de las cuestiones principales que tiene el modelo de atención. Se lo digo rápidamente, nosotros para poder entendernos y no hacerlo tan, para sintetizarlo y entenderlo, lo dividimos al modelo de atención en 3 líneas principales. En 4 lineamientos principales que hacen a un modelo de atención, que hacen a las prácticas que nosotros le tenemos que pedir a nuestros equipos y de donde tenemos que organizar la respuesta a la demanda. 2 ya las dije. Dije casi todas, pero se las voy La que repetimos mucho, esto de continuidad de cuidados.
nuestra línea que siempre la ponemos número 3, ya la tengo esquematizada así. El ítem número 3 es continuidad de cuidados. Que eso es un modelo que está en el plan quinquenal como en el programa provincial de salud mental. ¿Qué significa? No solamente la cuestión de los cuidados como estrategia de intervención eficaz, que son los cuidados y los procesos de cuidado, sino esta idea de proceso. Y esta idea de proceso que va en contra del modelo médico hegemónico hospitalocéntrico que fragmenta por especialidades las intervenciones. Lo que venimos promoviendo del Ministerio de la Subsecretaría de Salud Mental es que las intervenciones no estén fragmentadas, sino que estén hechas en la lógica de la continuidad de cuidados, que es en las lógicas de proceso salud-enfermedad sostenidos por distintas áreas. O sea, al revés de lo que venía siendo un sujeto, un paciente de intervención dividido en especialidades, cabeza, estómago, hígado, qué sé yo, cada especialista, a un proceso de continuidad donde las especialidades van conversando y teniendo estrategias de cuidado y de tratamiento. Y eso es aplicable a la urgencia o a cualquier tipo de intervención. En este caso, hoy hablamos de urgencia, es súper importante para la eficacia de la atención de la urgencia poder, desde el inicio de la atención y de la intervención en la urgencia, ir pensando en la continuidad de cuidado. ¿Cómo va a seguir el proceso de tratamiento luego que compensemos el cuadro o desescalemos la crisis? El segundo ítem súper importante que siempre nombramos, la segunda línea, la otra línea que les mencioné bastante, es el acceso a derechos. No la tengo que explicar mucho, no, pero básicamente nosotros entendemos desde un punto de vista de la salud integral que el acceso a derechos produce salud. Hay más en salud mental se ve muy claro esto, por la complejidad psicosocial se ve muy claro que muchas veces define más la salud de una persona, su posibilidad de acceder a circuitos de trabajo, por ejemplo, que acceder a una medicación, muchas veces, o son las dos cosas, ¿no? Y lo contrario también lo entendemos, digo, personas muy vulneradas en sus derechos básicos generan sintomatología y problemáticas de salud de todo tipo, de trastorno de pánico, ansiedad, consumo problemático, etc. Con lo cual, el acceso a derechos es fundamental en el modelo de atención propuesto. Esto está en el plan quinquenal y en nuestro plan provincial de salud mental también. Está dicho en esos términos. Yo tengo los párrafos acá, pero no se los voy a leer porque la vamos a hacer muy larga, pero después se los paso. Los parrafitos, ahora si puedo, los copio y se los paso. Que definen el modelo de atención. Y dicen algo así como un modelo centrado en la persona, de los cuidados y su contexto, en base comunitaria, bueno. El primer ítem que siempre mencionamos en el modelo de atención de salud mental es prácticas centradas en los sujetos. En el plan quinquenal del Ministerio de Salud dicen las personas, familias, pero bueno, nosotros en salud mental, un poco con el vicio que adoptamos del psicoanálisis, nos gusta llamar sujetos en vez de individuos, porque suponemos que en la definición de sujeto está integrada toda su historia psicosocial, su contexto, su historia vincular, lo que lo determina como sujeto. Con lo cual, nos gusta decir sujeto. Prácticas centradas en el sujeto, que no significa que sea un individuo, puede ser en una familia, en una situación más compleja, pero centradas en el sujeto, ¿qué quiere decir? Que salimos de la otra práctica de la que venimos, que todavía sobrevive hoy en nuestro sistema con mucha fuerza, es que nuestro sistema está organizado, lo dice el ministro todo el tiempo, venimos de un sistema organizado por la oferta y no por la demanda. Y necesitamos pasar a un modelo de un sistema organizado por la demanda y no por la oferta. Nosotros en salud mental esto lo vemos muy claramente cuando nuestros dispositivos a la demanda presentan respuestas defensivas. La más típica en nuestro campo de la salud mental es la lista de espera para tratamiento. La lista de espera para tratamiento es una muy mala respuesta a la demanda.
muy mala. Más que nada en salud mental usted sabe que el padecimiento psicológico de salud mental es un padecimiento sobre todo basado en la angustia que es la ansiedad sobre el futuro, qué es lo que va a pasar conmigo. Me voy a volver loco, me voy a morir, me va a matar no sé quién. Toda esa angustia sobre, sobre qué te está pasando, sobre el futuro inmediato, incluso no hablo de un futuro. Es lo que muchos o la mayoría de los usuarios van a reclamar cuando van a pedir un turno. No puedo dormir. Si nuestra respuesta es te vamos a atender dentro de 3 meses cuando se haga el turno, estamos revulnerando. No solo no estamos dando una respuesta eficaz, sino que a nuestro punto de vista estamos revulnerando al usuario. Esto no quiere decir que le vamos a dar turno a todos. Tampoco es esa la única respuesta posible. Pero sí necesitamos promover los espacios de demanda espontánea, de escucha, donde podemos ver, a lo mejor hay gente que puede esperar un turno para tratamiento. Seguramente que hay personas que su padecimiento le permiten esperar un tiempo. Pero hay situaciones que no, como decíamos al principio. Hay situaciones que no, que la respuesta no puede ser una lista de espera. Bueno, en fin, siempre uso ese ejemplo porque es algo que he padecido, incluso yo he hecho muchas listas de espera en el año 2001 cuando estaba en atención primaria en Moreno. Sí, por ahí Así que nosotros somos... nombramos como lista de espera justamente a esa lista en donde están esas personas que sí pueden esperar, que ya pasaron por una evaluación, que tuvieron una entrevista, que se hizo un recorrido, Perfecto. digamos, y que se concluyó. Lo que sí te quería preguntar en relación a la continuidad de cuidados y a pensarnos justamente en una lógica que en lugar de intervenciones fragmentarias pueda tener intervenciones más integrales, es si el sistema se piensa desde el primer contacto, el ingreso del sujeto con la institución, por ejemplo, y hasta la estabilización y los cuidados en el alta, en la externación, en la comunidad, en equipos. Digo esto porque también me parece a mí que una cuestión que nos sucede mucho en salud mental es que como además de con la palabra sujeto o el concepto sujeto, trabajamos con el concepto transferencia, Ujú. sucede que se lee en el establecimiento de esas transferencias una responsabilidad de ser uno quien hace la continuidad, ¿no? En todos los procesos que va atravesando un sujeto o una familia, de ser uno con nombre y apellido, cuando en realidad me Sí. parece que lo que se trata es justamente de pensar que colectivamente y como Ujú. equipos y con una lógica de articulación en lugar de derivación, pero que no implica que siempre voy a ser yo quien va a estar dando la respuesta, se puede generar una estrategia, esto, ¿no? Como más eficaz. Sí, tal cual. Yo coincido con lo que decís. Ahí hay una confusión del concepto de transferencia que es un gran concepto, pero una cosa es la transferencia pensada en un encuadre específico, con una terapéutica específica, como es el psicoanálisis, y otra usemos el punto de vista para nombrar otros procesos, otras situaciones. A mí me parece que por lo menos yo y muchos compartimos, estamos de acuerdo con una idea de transferencia a la institución. Lo vimos, lo vivimos. Yo que me formé en atención primaria en la salita, teníamos usuarios que su transferencia era con la salita, con la administrativa incluso. Incluso a veces ni iba al tratamiento, iba a pasar a saludar a la administrativa. Así que a mí me parece que está muy bien lo de la transferencia. Pensar en la transferencia es poner al sujeto en el medio de la intervención también, porque el problema del que venimos del modelo anterior es un modelo que no incluye al usuario en su tratamiento. En las prácticas médicas tradicionales, la opinión del sujeto o del usuario en general es muy poco tomada en cuenta. En salud mental no, pero muchas veces respondemos de ese modelo médico y generamos una respuesta que sin considerar la transferencia que tenía esa persona, ¿no? Entonces hacemos derivaciones creyendo que es todo lo mismo. Y fracasamos en esa estrategia, ¿no? Porque la derivación burocrática, impersonal y unilateral es un enemigo de la posibilidad de trabajar en continuidad de cuidados. Nosotros estamos yendo más allá. Lo de la lista de espera también
combatimos un poco también el título. Digo, estaría bueno que a los que están esperando, porque pueden esperar, les pongas otro nombre. Te lo digo además porque nuestra compañera que conduce todo este plan, Julieta Calmels, lo dice así directamente. Estoy militando en contra de la lista de espera, dice. Cual cae bastante pesado en algunos compañeros, por supuesto. Pero digo, me parece que también cuando uno transforma las prácticas, no está mal transformar algunas palabras. Tampoco nos gusta mucho la palabra derivación, realmente. A nosotros nos gusta más usar la palabra enlace, articulación, trabajo conjunto. La derivación implica te lo paso y me fui. Y eso es lo peor que podemos hacer para la continuidad de cuidado y para la eficacia de una estrategia. Aparte, ustedes saben que probablemente en el suceso de una emergencia se pongan sobre la mesa los principales componentes de la crisis. Después por ahí se cierra esa ventana de oportunidad. Entonces, si nosotros cortamos el trabajo entre quienes atendieron la urgencia y quienes van a seguir el tratamiento, estamos desperdiciando material que nos sirve para el tratamiento, digamos, y para el proceso de salud del usuario. Es muy importante lo que podamos articular con quienes lo sostuvieron en el hospital con muchas dificultades muchas veces, o quienes se bancaron que los insulten, que les intenten pegar, no sé, digo, las enfermeras, los administrativos, el médico, el jefe de guardia, el clínico, todos los que tuvieron que soportar una crisis de salud mental muy aguda, por ejemplo, tienen mucho para decir en el proceso que sigue. Y nosotros no tenemos los ámbitos generados para poder tener esa conversación. Así como no tenemos los ámbitos generados para conversar con los jueces, como les decía antes, ¿no? Entonces, me parece, por eso a mí me parece importante en esta charla dejar en claro que la organización del dispositivo es muy importante hacia el interior, pero también con la vinculación con el sistema local, el sistema cercano. Bueno, para que les quede el esquemita, espero que lo vuelvan a escuchar repetido muchas veces, porque yo me estoy encargando de difundir mucho con los compañeros el modelo de atención con estas 4 líneas. La cuarta línea, se las dejo consignada. Todavía no lo escribimos esto, apenas lo tengo escrito se lo voy a pasar a toda la provincia. Pero la cuarta línea importante es dispositivos con base en la comunidad. Y esto quiere decir no solamente estar accesibles y cercanos para los vecinos, sino que quiere decir que también la comunidad es parte activa de los procesos de salud de enfermedad. De hecho, cuando la comunidad en los procesos de complejidad psicosocial toman algo de lo que está pasando, generan una respuesta de la comunidad, nos facilita mucho las situaciones. Ejemplo típico, una familia o un familiar que aloje a una persona que es excluida de otros lados, eso nos soluciona un montón. Que aloje quiere decir que no solamente que le dé techo, sino que lo cuide, que lo acompañe, etc. ¿no? Eso también nos muestra la eficacia del acompañamiento terapéutico, por ejemplo. Un dispositivo con base en la comunidad es el acompañamiento terapéutico, el que hace en las casas, en la familia, en las escuelas, ¿no? Digo, para explicar un poquito qué quiere decir con esto base en la comunidad. Entonces, nada, para cerrar este tema del modelo de atención y que espero que lo vuelvan a escuchar muchas veces más, el primer eje es prácticas centradas en el sujeto, el segundo es acceso a derechos, el tercero continuidad de cuidados y el cuarto dispositivos con base en la comunidad. Ahora después les paso también los parrafitos en los distintos planes y en el plan quinquenal que dicen eso. Nosotros lo desglosamos así para poder conversar. Pero bueno, sigamos la conversación, así no le sigo dando la lata y Bien, termino con este. acá están preguntando si queda grabada la reunión. Yo hice todo lo que estaba a mi alcance para que quede grabada, así que espero que sí. La enviaré luego por el mail o se subirá. También vamos a mandar a sus mails con los cuales se inscribieron a quienes participaron hoy todas las fichas que nos mandó Martín y abrimos un espacio de preguntas, conversación, debate, si quieren abrir los micrófonos.
Cerrá si querés la presentación del documento, Dale, si veo algo dale. mejor. Ni bien pueda lo voy a hacer, te lo juro. Ah, está bien. Detener el uso compartido, acá está. Ahí está. Buenísimo. Ahí está. Bueno, después también, no sé si han leído las urgencias intrahospitalarias de ese documento, pero si lo leen, también nos pueden mandar alguna pregunta crítica, etcétera. Algunos hospitales, como el Hospital Eril de Escobar, tomaron esa guía y armaron una especie de flujograma, protocolo ahí para su personal del hospital, ¿no? El Eril de Escobar es un hospital chiquito y obviamente tenían algunas resistencias con atender la crisis de salud mental, porque era algo nuevo y bueno, fue muy interesante eso, cómo armaron una cierta flujograma, guía de actuación ahí, intrahospitalaria a partir de esa guía. Bueno, interesante. Yo no la he leído todavía, así que después me voy a poner a leerla y vamos a ver qué podemos armar. Em, estamos construyendo una comunicación, digamos, con el municipio, digamos, yo, particularmente yo que hace poquito que estoy en la función, así que me parece súper interesante esto que propones, digamos, del encuentro entre todos, que si bien ya lo veníamos pensando, digamos, si hay alguien de provincia que acompañe, sería súper interesante, sobre todo en la formación con lo que es el área de seguridad, que es lo común, que en lo general nos suele generar un poco más de obstáculo. Pero bueno, me parece que es necesario poder charlar con todos los sectores, tenemos bastante comunicación con los hospitales generales, esto que te decía, nosotros somos un hospital bastante pequeño, pero es solo de salud mental, entonces requerimos estar en intercomunicación constante con los otros hospitales y con los otros centros, así que bueno, me parece, y de hecho un poco la formación, esta formación fue pensada en ese sentido, digamos, toda la formación anual fue pensada con el sentido de poder encontrarnos todas las instituciones y de encontrar como una forma de trabajo también a través de la formación y poder discutir los temas que nos convocan a todos de esta manera. Bien, sí, sí, bueno, son procesos que se inician, puede tener varios hitos y momentos, seguramente. Eh, no sé si hay mesa local de salud mental en Necochea. Sí, hay una mesa intersectorial de salud mental que se reúne mensualmente, ya Ah, funciona hace varios años, fue tomando distintas formas. En su momento se hacían un evento anual alrededor del 10 de octubre, que era la Semana de la Salud Mental, y en una de las ediciones de ese evento se decidió la construcción, la creación de la mesa que reúne a personas que trabajan en todo el sistema local de salud. bien, porque ese es un ámbito también, por lo menos para ejercer cierta demanda al poder político o Sí, por ahí a la comento autoridad. algo en relación a la mesa, cómo está funcionando. El año pasado fue como muy difícil sostener la participación, fue un año complicado, me parece, en general. Y la mesa, actualmente hemos convocado a actores de la justicia, del municipio y demás. Está conformada básicamente por trabajadores de base de atención primaria, de los hospitales, de áreas municipales, de educación, digamos. No hay participación de directivos o funcionarios, digamos. O sea, la mesa lo que hacemos por ahí es tratar de pensar acciones en lo promo preventivo, tratar de pensar cómo viene funcionando la política de salud mental a nivel local, tratar de llevar algo, de demostrar algo de eso, pero no están participando, digamos, instancias directivas o con capacidad de ejecución o resolución, digamos. Bueno, no, mejor, ¿eh? Mejor. Es mejor a veces. Las mesas, a mí me parece que funcionan mejor cuando están los trabajadores que ponen el cuerpo,
las mesas de funcionarios en general tienen un vuelo muy cortito, termina ahí, se quejan y después. Pero desde, digamos, la base de los trabajadores que ponen el cuerpo en lo cotidiano, está bueno mantener, porque son los que saben dónde les aprieta el zapato, dónde están los problemas, y desde esa mesa se puede convocar bueno, a las autoridades o invitar, no sé, invitar al jefe de policía, invitar a un juez, a un secretario de un juzgado. Podemos ir de región también, digo, se puede ir invitando y abriendo hoy o pedirle al secretario de salud del municipio si puede mandar al de emergencias de ambulancia, a ver si se puede tratar el problema. Bueno, es una instancia más, digamos, que puede ayudar o pedir cierta organización de lo local. Sí, sí. El año pasado tuvo un reconocimiento a nivel del Consejo Deliberante, así que este año empezamos a funcionar en el ámbito del Consejo Deliberante. Tiene como Qué otra bueno. formalización la mesa, otro reconocimiento, digamos. Y sí, lo que intentamos es como favorecer la articulación intersectorial ahí también. Bueno, vayan poniendo ahí el pedido, la posibilidad de hacer la jornada de pautas, la policía que les comentaba. Eso genera, la verdad que eso impulsa a avanzar un poquito en la organización local. Está bueno. Eso se programa, lo programan conmigo. Perfecto. Me avisan. En general lo que pedimos es que el municipio ponga el lugar, con algún micrófono, alguna pantalla para pasar un PowerPoint y con capacidad en general para entre 60 y 100 personas. En general, ese es el promedio que van entre policías y equipos de salud. Y bueno, arreglamos la fecha, yo arreglo con la capacitadora del Ministerio de Seguridad y se puede hacer. Si el municipio no le interesa o no quiere o no lo hace, lo podemos hacer desde el hospital y convocar a todos, no hay ningún problema también. Pero a nosotros nos gusta que el municipio organice junto con nosotros porque así es más vinculante. Y así convoca a todos, todas las áreas municipales. Es un actor que no puede quedar afuera, digamos. No, no, tal cual, tal cual. Bueno, Y una preguntita, ya que estamos, que me sirve a mí también. ¿Cómo vienen? Porque es un problema que mi dirección está tomando fuertemente. ¿Cómo vienen con la cronificación de usuarios? Que es un problema que estamos teniendo en los hospitales generales, que antes atendían muy poca urgencia de salud mental, ¿no? Y ahora está pasando esto, porque estoy haciendo un relevamiento, ¿no? En toda la nosotros provincia. no somos un hospital general, Claro, somos un hospital especializado y fuimos uno de los hospitales, entiendo que el primero que cerró el pasaje hacia sí, el crónica. primero y el único, Bien. hasta ahora. En Sí, lo ese celebramos. marco se trabaja desde distintos equipos interdisciplinarios que hacen acompañamientos a los usuarios en domicilios particulares, en algunas instituciones de la comunidad y también en lugares que son respuestas habitacionales desde el hospital, que no están en el predio del hospital, que están en otro lugar. Claro, que armaron como veníamos armando Hay la una casa estrategia asistida, de una casa casa con apoyo. No asistida. quiero meter la pata y confundirme, pues todo cambia bastante vertiginosamente. Por ahí si hay alguien de esos servicios que lo tenga claro y actualizado. Pero sí, se armaron distintas casas en función de los apoyos que necesitaba cada uno de los sujetos, que si bien están estabilizados en sus cuadros de base, muchos tienen muchísimas problemáticas clínicas Claro, claro. que también tienen que ver con los efectos de la institucionalización tanto tiempo. Pero yo Sí. lo que les preguntaba era si las internaciones que producen logran después externarlas Por o se ahí les vamos complica. se van presentando dificultades Claro, ante la situación económica, usuarios que no cuentan con ningún tipo de recursos, sin red vincular, sin cuestiones habitacionales.
tampoco contamos en Necochea con lo que es un parador para situación de gente en situación de calle. Bueno, ahí se nos entra como a recomplicar. Porque también los recursos estos que por ahí mencionaba Agos son finitos también. Digamos, la capacidad de las casas y con apoyo o asistidas también, bueno, se van agotando, digamos, y estamos como medio complicados en esas cuestiones. Y también la posibilidad de que existan otras instituciones a los que con las que se pueda articular para derivar a los usuarios, digamos, que están en las casas cuando empiezan como a deteriorarse, digamos. Esa es una dificultad que también se encuentra, digamos, la cobertura social, las pocas instituciones. Claro, claro. Acá yo, Victoria, yo soy de Lobería, no soy de Necochea, digamos, y estoy en el Servicio de Salud Mental del Hospital Municipal, que sí es general y creo, no sé, hay compañeras ahí que creo que están conectadas también. Parte de los pacientes que reinciden tiene que ver con que están alojados en alguna pensión, pero con poco seguimiento, como que notamos cada vez más necesaria la cuestión de las casas de medio camino, que tal vez pacientes acompañados mínimamente con el plan de medicación o tal vez no reincidirían tanto, ¿no? en la guardia. En este momento me parece que se nota fuerte, digamos, las personas que no cuentan con un familiar que pueda hacer el apoyo, por más que trabajamos en la continuidad de cuidado, es como que el sistema se termina, ¿no? Agotando. Ese es el problema nosotros dentro de las recomendaciones que estamos armando para los municipios. Estamos recomendando que generen algún tipo de casa de medio camino, refugio, casa asistida, porque bueno, son los dispositivos intermedios que nos están faltando, que son los que dieron mejor resultado, obviamente en el caso del Taraborelli y de los otros 3 ex monovalentes que tenemos en la provincia. Así que venimos aconsejando eso, pero claro, no estamos llegando a generar lo suficiente de casas y aparte en los últimos años, con lo caro que están los alquileres, etcétera, se está complicando mucho. Y tenemos un relevamiento donde en este momento tenemos 270 usuarios cronificados en hospitales como caso social o como, bueno, que ya hace rato, de más de 6 meses que podrían haber, que tienen su alta, ¿no? Y que no pueden salir porque no tienen redes de apoyo, bueno, entonces, bueno, nos empiezan a llamar de municipios pidiendo el manicomio, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este año hicimos un relevamiento, ya lo veníamos siguiendo el asunto. Este año completamos el relevamiento más grande y estamos en 270 usuarios con esto. No sé, por ahí los hospitales más grandes de las ciudades más grandes tienen de a 10, de a 12 usuarios, así como casa social. No sé, pienso en mi pueblo de Florencio Varela o en el Evita de Lanús, etcétera. Sí, por ahí otra cosa que estamos observando es que en los usuarios que acompañamos en su proceso de externación, en casas con apoyo o en las casas convivenciales, es que cada vez es una población más joven, con menos historia de internación, tal vez con una internación o no internación tan prolongada. Con otras características, digamos, ¿no? Alguna con bastante historia de consumo, que implica también eso, tejer otras redes y también, como decía Anita, digamos, que se hace difícil también a veces acompañar los procesos de externación porque la familia, digamos, hay que construir otras redes afectivas, muchos no tienen familiares, como eso debe pasar en otros lugares, y las políticas sociales son bastante escasas para poder acompañar todo lo que implica el tránsito de una casa de medio camino a poder alquilar o vivir con otros compañeros. Bueno, nos encontramos en este proceso también de otro grupo, digamos, ¿no? Tal cual, sí, sí, bueno, es el problema que estamos teniendo. Y en cuanto a la internación, le están haciendo internaciones muy prolongadas, pueden
tener esta lógica de subagudo un tiempo? ¿Cómo vienen los procesos de salida ahora, pregunto, en el Taraboré? En general pueden... Se están prolongando, Claro. pero por cuestiones. No está pensado como el subagudo por el momento, digamos. Pero bueno, Bueno, pero pueden sostener una internación si se hace un poquito más larga, pero por ahora no es que se le están cronificando nuevamente, eso les preguntaba. Están pudiendo, digamos, no quedarse con estos casos sociales. sí, yo creo que se va a empezar a complejizar la situación, digamos. Sí. Sí, tal vez también por donde están emplazados no tengan tanta demanda de este tipo, como los hospitales que les nombré, que por ahí están en ciudades de mucho volumen de habitantes y de urgencias, situaciones críticas, ¿no? Sí, hay algunas cuestiones estacionales que tenemos, en verano como iba más gente a la ciudad y se dan como algunas situaciones de búsqueda de trabajo, gente en situación de calle, que bueno, llegan, digamos, a lo que es la internación en salud mental también, gente que no es de la localidad, que bueno, después se intenta como ir articulando con su lugar de origen también. Claro. Y por ello quería comentar algo en relación a lo que vos trajiste, que me parecía interesante también esto de pensar que la internación, bueno, es algo que siempre se dice en externación, ¿no? Es un proceso también, no como fracaso ni incidencia, sino como es necesario para organizar también la vida de ese sujeto, recuperar su proceso de salud. Nos pasa a veces, ¿no? Que nos desanimamos o sentimos que por ahí fracasó la estrategia del equipo. Bueno, o no como fracaso, pero bueno, a nosotros también como trabajadores, cuando alguien que estamos acompañando requiere la internación, también implica interpelarnos y me parece esto que traías, de pensar más la posibilidad de articular, que lo hacemos, pero bueno, seguir repensando cómo entre los dispositivos de internación y sociocomunitarios, y también lo que implica para esa persona que en algún momento es necesario que vuelva a internarse, como una medida reparatoria, digamos, ¿no? De cuidado. Sí, tal cual, tal cual. Hay algo de la lógica en esa reincidencia que incluso este, es ponderable que vuelvan a nuestro dispositivo en tal caso. O sea, no toda reincidencia es porque falló necesariamente. O sí falló algo del ambulatorio, pero porque tiene que ver con la situación en particular. Este, el, el que vuelva a entrar en crisis y vuelva a confiar en nuestra guardia es un buen escenario. Y después la lógica de la repetición, ¿no? Que es un poco la lógica de nuestro trabajo, ¿no? Que hay incidencias, repeticiones, repetición, hasta que en algún momento logramos pasar a otra cosa, ¿no? A mí me gusta esa definición de que la salud mental es poder pasar a otra cosa, ¿no? Es una definición un poquito general, pero que habla de poder cortar el circuito de la repetición, ¿no? Pero bueno, una cosa es que sea en la lógica misma de la situación que se produzca esta repetición y otra cosa que se produzca porque falla todo lo demás, ¿no? Y aparte, cada vuelta a la guardia es una oportunidad para replantear la estrategia de tratamiento, ¿no? Pero está bien, está bueno la aclaración que haces, Florencia, de no tomarlo como fracaso. Porque además cada intervención, por más que no haya sido un éxito o que no haya resultado como esperábamos, siempre deja una marca. No es que volvés a cero, ¿no? En general, bueno, eso pasa en salud mental, digo en general. No es que estoy diciendo nada. Pero creo que en la lógica de la urgencia y de la guardia lo tenemos que pensar así también. Está buena la aclaración. Bueno, ya estamos un poquitito excedidos por ahí del tiempo pautado. Agradecerte, Martín, muchísimo por haber participado.
por permitirnos que te volvamos a convocar, por, bueno, esto, traernos nuevas ideas acerca de qué articulaciones tejer para que la cosa marche de la mejor manera posible, y agradecerles a todos los que participaron. Nos vemos nuevamente, todos tienen el cronograma, entiendo, así que nos vemos el mes que viene para el segundo encuentro. Un saludo Bueno, grande. gracias. Gracias por la invitación. Saludos. No, gracias. Gracias. Muchas gracias. Quedamos comprometidos para las pautas, cuando quieran. Me llaman y lo armamos. Dale, Martín, perfecto. Un gusto. Gracias. Chao.